Gràcies, afectas. Bona tarda. Ay, me lo ha dicho Gabriela. Yo soy la Ana, ¿no? Soy la Ana. Y soy la autora del libro Mujeres de los Mares, de Ediciones del Viento. Es un libro en el que hablo de científicas, de investigadoras, de deportistas o conservacionistas. Unas son más conocidas que otras, pero todas tienen un nexo en común, que es su amor y su respeto al mar. Gabriela, por favor, va a poner ahora un vídeo en el que salen todas las protagonistas del libro y ya luego os suelto todo mi rollo. ¿Os parece? Ahí vamos. And I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. And my love went with it. The chilly wind waved my both cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. My worn out head, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Bueno, pues os acabo de presentar a todas mis chicas. Espero que os haya gustado. Para mí, escribir el libro ha sido un proceso precioso. Precioso donde he descubierto a mujeres increíbles y donde he aprendido pues, muchísimas cosas de los mares que desconocía y que ahora ya la verdad es que no voy a poder ignorar. Por ejemplo, a mí me ha dejado muy impactada esa técnica pesquera de utilizar cianuro para aturdir a los peces en los arrecifes y que arrasa con el coral. O también he alucinado con las cifras que se barajan en el libro, ¿no? Como esos 100 toneladas de fauna marina que son extraídas todos los años del mar, o esos 500 millones de pajitas que se consumen al día en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues me parece una forma muy atractiva de mar y descubrir a estas mujeres para que sirvan de referente, para que sirvan de escaparate en el que todos el que quiera dedicarse a la ciencia, al mar, o a la ciencia y el mar, o a lo que quieran. Pero siempre lo he escrito con un lenguaje sencillo, orientado a todos los públicos y descrito con historias cercanas y cálidas. Y, por ejemplo, para empezar, voy a leer textualmente un texto que sale en el libro, ¿no? Y que dice así. Si de verdad termina sus estudios, probablemente se casará, tendrá un montón de hijos y jamás hará nada en el campo de la ciencia, después de haber invertido nuestro dinero en usted. Esto fue lo que le dijo un científico de la Universidad de Columbia
a Eugene Clark, la dama de los tiburones, de Shark Lady, una de mis protagonistas. Era alrededor de 1950 y esta mujer tenía, además del hándicap de ser mujer, tenía otro, mucho más, bueno, igual de peliagudo, y es que era descendiente de japoneses, ¿no? Su madre era japonesa, entonces lo tenía bastante complicado. Pero la verdad es que en cierto modo este profesor tuvo razón, porque Eugene se casó hasta en 5 ocasiones y tuvo 4 hijos de su segundo matrimonio. Pero tan solo en eso acertó, porque además de ser una científica de reconocido prestigio mundial, en el estudio de los tiburones, porque también estudió peces venenosos, pero vamos, sobre todo es reconocida por el estudio sobre tiburones. Además, fundó un laboratorio importantísimo en Estados Unidos que se llama el Mott Marine Laboratory, un laboratorio de referencia en el campo de la biología marina. Además, publicó muchísimos trabajos en revistas científicas, salió muchísimo en la tele, en programas especializados y escribió 3 libros de gran éxito, ¿no? Pero lo que me gustaría destacar, por ejemplo, de Eugene es que descubrió un repelente para tiburones. Lo consiguió de un pez, el pez plano de Moisés, el lenguado, segregaba un líquido que ella consiguió demostrar que era un repelente para los tiburones, y además también consiguió demostrar que los tiburones eran animales inteligentes con capacidad de aprendizaje. Y además que no tenían que estar en movimiento para respirar, cosa que se creía hasta entonces. Bueno, eso de que no tenían que moverse para respirar lo descubrió ella en una cueva submarina del Yucatán, en México. Se metió en una cueva, ella sola, buceando, y de repente se topó con una manada de tiburones en su interior, quietos, estáticos, ahí, que yacían pues durmiendo, descansando, y se los encontró ya de golpe. Y por eso pudo deducir y demostrar que los tiburones no necesitaban moverse para respirar. Aquello dio la vuelta al mundo, primero por lo que suponía y luego por el modo en el que ella lo descubrió. Esta es Eugene Clark, es una de las protagonistas, ya murió en el año 2015, pero bueno, fue una gran buceadora porque a pesar de tener cáncer de pulmón, murió a los 92 años y con 91, o sea, el año anterior, en el 2014, aún se sumergió en el Golfo de Aqaba y bueno, yo estuve buceando. Así que imagino que los que no la conozcan, que imagino que sí la conoceréis, os invito a que investiguéis un poco más sobre ella. Otra de las referentes, otra de las que hablo de las protagonistas del libro es Sylvia Earle, que tal vez sea la más conocida de todas. Pero es que es un auténtico... es que merece la pena siempre hablar de ella. Aunque las conozcáis, yo voy a insistir. Porque, bueno, tiene 84 años y sigue completamente en activo y es el gran referente mundial del conservacionismo marino. Tiene una frase que recojo yo en el libro y que describe muy bien lo que es esta mujer y lo que ha representado toda su vida los mares para ella. Perdonad un momento, que estoy oyendo por ahí ruido. Voy a cerrar. Aquí, ya está. Bueno, la frase que dice ella es: sin océanos no hay vida, sin azul no hay verde. Es tan descriptiva, ¿verdad?, que no voy a pararme a explicarla. Bueno, sí me voy a parar a explicarla. No puedo nunca dejar de explicarlo, pero vamos, que sin azul, sin agua, no hay verde, no hay bosques, no hay árboles. Me parece que es fantástico. Y todo lo que dice ella es increíble, porque lleva más de 60 años luchando por los océanos. Y la verdad es que la palabra es luchando, porque no ha parado desde los 3 años. A los 3 años estaba un día en la orilla con sus padres y vino una ola y la derribó. Y ella siempre cuenta que su fascinación por el mar
surgió en ese momento. Yo no sé qué vería mientras daba vueltas en la orilla con la ola, pero dice que desde ese momento que lo tuvo muy claro y que siempre quería estar o en el mar o cerca del mar. A los 16 años realizó su primera inmersión y fue una de las primeras en los años 50 en utilizar un equipo autónomo de respiración subacuática, es decir, las botellas de aire comprimido que inventó otro grande entre los grandes, que fue Jacques Cousteau. Los logros que ha alcanzado esta mujer en su vida, bueno, y que sigue alcanzando, porque actualmente es que no para, bueno, pues han sido casi infinitos. Y yo voy a hablar un poquito de ella, porque es imposible, o sea, daba para 50 libros. Voy a hacer un pequeño... Voy a dar unas notas para picar vuestra curiosidad y el que no la conozca, pues que haga por conocerla, porque de verdad que merece la pena. En 1970 quiso participar, ya tenía nombre, ¿no?, en el mundo del conservacionismo, pero en el 1970 quiso participar en un proyecto llevado a cabo por la NASA y por la Marina, donde un grupo de científicos debían pasar 2 semanas a 18 metros de profundidad bajo el agua en las Islas Vírgenes. Debían comprobar el efecto que producía la ingravidez en el cuerpo humano, ¿no?, realizar una serie de experimentos a ver qué ocurría. El proyecto se llamaba Tektite, ¿no?, y ella se presentó. Llevaba ya más de 1000 horas de buceo, entonces reunía todos los requisitos, pero fue rechazada. Entonces ella no se lo esperaba y cuando preguntó por qué, el hecho es que la rechazaron por el simple hecho de ser mujer, cosa que pues la cabreó mucho, ¿no? Pero en realidad la decepción no le duró mucho tiempo porque exactamente un año después estaba ella liderando la segunda parte del Tektite, es decir, el Tektite 2, donde un equipo de mujeres iban a realizar la segunda parte, o sea, lo mismo que habían hecho el primer proyecto, pues lo iban a hacer ellas. Y fue ella la que lo lideró. Así que, bueno, pues entró por la puerta grande. Se le cerraron la puerta, pero luego se la abrieron las dos. Y a Silvia se le llama Su Majestad de las Profundidades, Her Deepness, porque en 1979 se dio un paseo por el lecho marino en las Islas Hawái a 379 metros de profundidad. Lo hizo con un traje presurizado que ella misma diseñó, que se llama Jean, y bueno, pues se dio un paseo por allí. Yo no sé si ahora se habrá batido ese récord, no lo sé, porque como ahora se baten todo tipo de récords, pero sí que es verdad que entonces fue la primera que lo hizo. En el libro me han contactado muchísimos buceadores porque, aunque lo nombro varias veces, hay una en el que lo tengo muy mal redactado y digo que se paseó a pulmón a 379 metros cuadrados, o sea, metros de profundidad. Y los expertos me dicen, pero eso es imposible. Digo, ya fue un error de, no sé por qué. O sea, lo que yo quería decir es que no iba en una cápsula ni iba en un... Porque ella tiene una empresa de pequeños ROVs, de submarinos monodirigidos, y quería decir que no iba en un aparato de esos, pero no sé por qué, pues me expresé fatal. Así que, ante expertos como vosotros, os lo tengo que decir, antes de que me digáis, pues en la página no sé qué dice... No, os lo digo yo y así no me podéis criminalizar por ello. Bueno, pues esta mujer ha trabajado muchísimo por los océanos, incluso en la Guerra del Golfo la llamaron para que evaluara los desastres que hubo por la destrucción de los pozos Kuwaití por parte de Irak, también en el Golfo de México con el Exxon Valdez, en fin, ha hecho muchísimos estudios de estos. Incluso dirigió la NOAA, que es el órgano más importante de los Estados Unidos respecto al cuidado de los océanos y de la atmósfera. Bueno, sí, en Estados Unidos. Pero este era un cargo político y la verdad es que, aunque estuvo muy bien porque era... la mujer que había alcanzado ese puesto, en realidad pues su carácter inquieto e inconformista
hizo que tan solo durara, que aguantara, mejor dicho, 2 años, porque no pudo tragar más bilis y lo dejó. Pero aún así, en el 98 fue portada de la revista Time, donde la llamaban la heroína del planeta, ¿no? Y yo siempre digo que en el 2009 hubo la segunda parte de su vida, porque ganó el premio TED, que no sé si sabéis lo que es, son estas charlas de divulgación, que son, bueno, pues que si no las conocéis os las recomiendo porque se habla de cosas verdaderamente interesantes. Y ahí se premia a las ideas que merecen la pena divulgar, ¿no? Cuando lo ganó ella, que fue en el 2009, eran $100.000, ahora es de $1 millón, pero bueno, los utilizó fenomenal, porque con ese dinero creó la fundación sin ánimo de lucro Mission Blue y con ella creó los Hope Posts, que traducido se llama lugares de esperanza. Y es algo verdaderamente asombroso, porque a través de la iniciativa popular, cuando hay una zona que por sus características de biodiversidad, de cuidado especial, de especies endémicas o porque es una zona de migración o de residencia de algunas especies, repito, por iniciativa popular, lo solicitan, entonces un comité de expertos acude a estudiarlo junto con gente local y si están de acuerdo le otorgan la categoría de Hope Post, que no es un reconocimiento oficial por parte de ningún gobierno, pero sí que tiene una fuerza enorme y los gobiernos lo tienen muy en cuenta. Entonces, una vez que se le ha otorgado esa categoría, pues desde Mission Blue les ayudarán a conservarlos con expertos, tanto de Mission Blue como de la zona y también económicamente, que eso es bastante importante. En España tenemos 3 Hope Post que me parecen muy a destacar, ¿no? El primero fue, no me acuerdo qué año, creo que 2015, en Baleares, entre Ibiza y Formentera, con lo de la Posidonia, el cuidado de la Posidonia. El otro está en el mar de Alborán y el tercero está en Canarias, en el espacio marino que se encuentra entre Tenerife y La Gomera. Y bueno, siempre me gusta contar algún detalle así cercano, porque es verdad que yo he hablado con todas las protagonistas del libro, es cierto pues que las que ya están muertas, y con la comunidad Genyo, tampoco porque no sé coreano, entonces no, no pude hablar con ellas, pero he contactado con todas. Y con Silvia Earle, pues mandé un correo a su organización en español y todo. Dije, bueno, para lo mal que lo voy a hacer, mejor que lo traduzca a Google. Lo mandé y exactamente a las 3 horas me contestó la hija y me dijo, me llamo Liz, soy la hija de Liz y me dedico a las cosas importantes de mi madre. Cuenta con nosotros para participar en tu libro, que nos parece una idea genial. Bueno, yo me escribía con la hija. Le pedía información y ella me la enviaba, en fin, porque la madre estaba todo el día, pues eso, por ahí. Y entonces cuando el editor, o sea, cuando el libro salió, ya vio la luz, el editor enviaba una copia a cada protagonista. Y bueno, cuando escribí, le pregunté a Liz a las 2 o 3 semanas, ¿no? Le dije, bueno, Liz, ¿qué tal? ¿A tu madre le ha gustado el libro? Y me contestó, ¿te puedes creer que hace 2 meses que no ha aparecido? Que lleva 2 meses por ahí, el libro está en su mesa esperándola y es que no hay forma. 2 meses que está por ahí zascandileando. O sea, es una mujer tremenda. Fue también premio Princesa de Asturias en la Concordia en el 2018, me parece. Pero bueno, estas digamos que son, esta es estadounidense, pero tengo también a otra protagonista, por ejemplo, es Lola Higueras, que fue la primera arqueóloga subacuática que hubo en España, que ya está jubilada, tiene 73 años, pero bueno, fue la primera en 1970. Llegó al Museo Naval, porque ella había estudiado historia americana, y bueno, era archivista y
Estaba allí y de repente, el mismo año que entró, el comandante Guillem, el almirante Guillem, le dijo, vamos a crear un departamento de arqueología subacuática que no existía en España todavía. Y le dijeron, ¿te quieres hacer cargo? Y dijo, sí. Y así empezó. Esta mujer realizó el estudio de más de 2000 naufragios. O sea, es una pasada todo lo que ha hecho. También hablo de su compañera en México, Pilar Luna, pero esta fue en el año 80, también la primera, y además estuvo al frente del departamento 35 años, que murió el año pasado, me parece, sí. Y bueno, también hablo, otra de las protagonistas, por ejemplo, pues es una... A esta la defino yo como una tía muy cachonda, porque es que Jennifer Fick no se le ocurrió otra cosa que cruzar el océano Atlántico nadando. O sea, fue en distintos cruces, pero el cruce más largo que realizó fueron 40 días, salió de Cabo Verde y llegó a la isla de Antigua. Y ni jaula antitiburones, ni escudo antitiburones, ni atada al barco, nada. Iba en un catamarán y llevaba a bordo, pues el capitán, lógicamente, un buzo preparado todo el día y equipado por si se alejaba mucho por las corrientes, lanzarse por ella, un médico, un nutricionista, y ella siempre decía que qué suerte, que su parte era la más fácil, que ella solo se tenía que dedicar a nadar, mientras los de arriba estaban pendientes de tiburones que le atacaron. Además, se puso una vez en el trayecto de una ballena. Estaba nadando, notaba algo y era krill, y detrás venía una ballena con la bocaza abierta que se golpeó contra el barco y todo. Así que, bueno, pues esta es de las personas más simpáticas que me he podido cruzar, porque cuando contacté con ella, que me costó mucho, porque fue a través del Facebook, que tenía una cuenta ahí como antigua y no la usaba, y cuando ya me contestó, me dijo que sí, que por supuesto, que claro, que cómo no voy a contar ella su historia. Y lo que pasa es que estaba en el otro lado, estaba en California, me parece, porque su madre, que era ya muy mayor, había tenido un accidente, se había roto un brazo y le estaba cuidando. Entonces no tenía ordenador. Entonces lo que hacía era, me contestaba las preguntas a boli, en una hoja, hacía foto y me lo enviaba por correo. Una letra infernal, el inglés, y no se enteraba, yo no me enteraba de nada, encima expresiones de estas rarísimas, pero bueno, simpatiquísima. Y me dijo que ahora ya se encontraba un poco mayor para esas cosas, porque eso lo hizo cuando tenía 57 años, 56, ahora tenía ya 62 y que ahora estaba mayor, que ahora solo se dedicaba a cruzar estrechos. Había cruzado casi todos los estrechos del planeta. Y pues eso es terrible, porque hay unas corrientes tremendas, pero decía que era menos tiempo y que sí que podía hacerlo. Y además me dijo que si le tapaban los ojos, bueno, si le taparan en alguna ocasión los ojos y la dejaran en medio de un océano, por el sabor sabrían qué océano estaba. Me parece tremendo.